Ya, estoy ¿Qué atento. hubo? ¿Qué hubo? Bien, regresamos con ustedes y ya les habíamos planteado que estaba el doctor Alfredo Polanco en nuestra línea para darnos el tema de hoy de la medicina popular, esta cátedra que él nos da los lunes con la intención de que podamos entender mejor. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público que están ávidos Está- de conocimientos Estamos haciendo médicos. En el día de hoy haciendo vamos un invento aquí, a doctor. tratar, sí, vamos a tratar un tema bastante relevante y muchas personas acuden a nuestra consulta, a nuestras emergencias con dolores de espalda. De hecho, dice la literatura que una de las causas más frecuentes de que la persona acuda a salas de urgencias, a consultas en Estados Unidos y en el resto del mundo, es por dolor de espalda. Entonces, cuando un paciente tiene dolor de espalda, pues sea por la causa que fuere, generalmente el paciente cree que la causa es un problema renal, que el paciente tiene piedra en los riñones, que el paciente tiene cólico nefrítico. Sin embargo, hay muchas causas del dolor de espalda que no está para nada relacionado con los problemas renales. Por ejemplo, tenemos a muchos conductores de camiones, de furgonetas, choferes de diferentes vehículos que solamente pues permanecen sentados en sus puestos de trabajo, por ejemplo, que son personas que son bastante sedentarios, pues con frecuencia tienen dolor de espalda. Entonces es importante cuando nosotros llega ese paciente con dolor de espalda, que sobre todo es un paciente que no llega referido, pero que tiene un dolor crónico. Lo crónico en medicina es lo que tiene largo tiempo de evolución. Muchas personas piensan que lo crónico es algo malo, es lo peor que puede haber. No, agudo y crónico depende del tiempo de evolución. Cuando vemos a un paciente que tiene un dolor crónico, o sea, de mucho tiempo de evolución, un dolor de espalda, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no se trata de un cólico nefrítico. Es decir, no se trata de piedra en los riñones. Sin embargo, su médico de cabecera, sea pues el urólogo, sea el nefrólogo, sea el médico internista, el médico familiar, debe de descartar o confirmar el caso de a qué se debe esa dolencia. Tiene que hacerse los chequeos de lugar para determinar cuál es la causa. Ahora bien, cuando tenemos ese dolor de espalda agudo, abrupto, que se presenta de manera repentina, no importa que el paciente esté en reposo, no importa que el paciente esté en actividad física, que lo despertó a medianoche, que lo despertó en la madrugada, etcétera. En la mayoría de los casos ya sí se trata de un cólico nefrítico. Entonces, el cólico nefrítico es este dolor de gran intensidad. El hombre dice, es el dolor más fuerte que he tenido en toda mi vida. La mujer dice, después del parto, este ha sido mi mayor dolor. Entonces, usted puede imaginarse cuán intensidad es ese dolor de un cólico nefrítico. Es un dolor inconfundible. Es un dolor que obliga al paciente a acudir a una sala de urgencias, no importa la hora. Por eso a nosotros en las emergencias nos llegan este tipo de pacientes, no importa la hora, 12 de la noche, 3 de la mañana, 2 de la mañana, etcétera. Entonces, ¿cuándo se produce el dolor de cólico nefrítico? El cólico nefrítico, que es piedra en los riñones, para los que se han conectado ahora. Ese dolor se produce cuando ese cálculo o piedra trata de salir del riñón y se queda atascada en esa tubería que es el uréter. Cada riñón expulsa la orina a través de unos tubos llamados uréteres. Pues bien, cuando esa piedra, que usted la tenía desde hace mucho tiempo, esa piedra cae a uno de esos conductos, que es el uréter,
no puede salir, o aunque vaya saliendo, va a provocar una laceración, va a provocar una inflamación de lo que es el uréter, pues ahí viene el dolor ese más intenso que hemos mencionado. Es importante señalar que la mayoría, es decir, el 90% de las piedras o cálculos se eliminan de forma espontánea. O sea, ese paciente que tiene ese dolor, que fue al médico, le pusieron un analgésico, un calmante, que está orinando sangre, aunque muchas veces no lo note porque la orina con sangre puede ser macroscópica o microscópica, hematuria, que es lo que se le llama sangre en la orina, el paciente no podría verla posiblemente, pero cuando se le hace un examen de orina, ese paciente van a salir glóbulos rojos en el examen de orina. ¿Qué indica eso? Que ese paciente posiblemente está expulsando, está eliminando un cálculo y de ahí ese dolor tan intenso. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese cálculo podría ser tan grande que podría quedarse atascado antes de salir a la vejiga y todavía después falta para que salga por la uretra. Entonces vamos a tener a un paciente que va a tener una obstrucción del uréter por efecto de un cálculo o de una piedra que estaba saliendo, pero que provocó una obstrucción. Entonces, ¿qué ocurre? Ese riñón que está produciendo orina, esa orina incluso no puede salir por completo por ese riñón porque ese riñón está siendo obstruido, tiene una obstrucción, que creo que tenemos unas imágenes ahí de un paciente con un cálculo que está obstruyendo y entonces vamos a tener un daño importante del riñón. Se le hace una sonografía al paciente y vamos a encontrar lo que se llama una hidronefrosis, como le dicen a los pacientes. Que el paciente le dice, bueno, el médico me dijo que tenía agua en los riñones. O sea, el riñón está dilatado. ¿Por qué? Porque hay un cálculo que está obstruyendo la salida de ese riñón. Entonces, ese riñón va a aumentar de tamaño y con el paso de las semanas, con el paso de los meses, podríamos tener un riñón completamente dañado, un riñón afuncional, el riñón que no funciona. Entonces, por eso es importantísimo, señores, hacer el diagnóstico temprano de un cólico nefrítico, porque tenemos que determinar el tamaño de la piedra, el tamaño de los cálculos. Hace 2 semanas tuve una paciente con un cálculo de 1.2 centímetros que estaba obstruyendo un uréter. Ese cálculo no va a salir. Ese cálculo hay que eliminarlo mediante la litotricia. Ese paciente la enviamos de manera urgente a urología, porque es una paciente ya que pasó de nefrológica a urológica. Pues tiene que ser intervenida, sea ¿Y con la litotricia. cuál es la diferencia, doctor? ¿Cuál es la diferencia ahí ya de la urología y la nefrología en el tratamiento de este caso? Sí, por ejemplo, esos cálculos ya grandes, el nefrólogo no es un cirujano. Importantísimo esa pregunta. El nefrólogo es un médico clínico específicamente. El urólogo es un cirujano, cirujano de la urología. Entonces, es el que practica lo que es la litotricia. Entonces, enviamos a esa paciente, se le rompió el cálculo, la piedra, y ya la paciente estaba perfectamente bien. Ahora, de permanecer ese cálculo por varias semanas, ¿qué íbamos a tener? Un riñón completamente dañado. ¿Cuánto vale un riñón? Un riñón vale todo el dinero del mundo y no vale ninguno. O sea, no tiene precio el valor de un riñón. ¿Por qué? En este caso, ¿qué tenemos? A un paciente o una paciente formadora de cálculos. Entonces, ocurre que si yo formo cálculos renales, tengo muchas posibilidades de en los próximos días volver a tener más cálculos renales o en los próximos años. Por eso es importante que ese paciente que tiene enfermedad calculosa, que tiene cálculos,
lo más importante, Licho y amigos televidentes, es saber de qué están formadas las piedras. Mira, ahí tenemos una imagen de un cálculo, lo que estamos hablando hace un momentito. Esa piedra está atascada en el uréter. Esa piedra, dependiendo del tamaño, va a salir o no va a salir. El 90% de las piedras sí salen, porque son piedras pequeñas, porque son piedras que miden menos de 0.5 centímetros. Ahora bien, esas piedras grandes, que miden 7 milímetros, que miden 1 centímetro, que miden 1.2 centímetros, no van a salir. Entonces van a provocar una obstrucción de este riñón, de su uréter, y van a dañar el riñón en pocas semanas. De ahí la importancia Doctor, de nosotros hacer el diagnóstico temprano de una litiasis. Dígame, Licho. y la prevención para detener el crecimiento de esa piedra, porque tiene que haber algo que no, que impida que esa piedra llegue a ese tamaño, a esa dimensión. Correcto. Lo más importante es saber que hay 4 tipos de cálculo en sentido general. La mayoría, es decir, cerca del 80% de los cálculos o piedras son de calcio. Entonces, por eso nosotros determinar de manera temprana de qué está hecha esa piedra. 80% es de cálculo, de calcio, perdón. Entonces, nosotros tenemos que determinar, por eso es que yo siempre le digo a mis colegas, si usted le sacó, y al paciente se lo digo, si usted orinó una piedra, si usted orinó un cálculo, trate de llevar esa piedra al laboratorio para analizarla, para estudiarla, para saber de qué elementos está hecho, de cuáles cristales está hecho ese cálculo. Porque una vez que sabemos de qué está hecho el cálculo, podemos optar por las medidas preventivas. Ahora bien, la principal medida preventiva para evitar el crecimiento de los cálculos es una medicina bastante sencilla y todos la tenemos, pero pocos la utilizamos adecuadamente, que es el agua. El paciente que forma cálculo tiene que tomarse mínimo 2 litros de agua. Si los cálculos son de ácido úrico, mínimo deben de ser 3 litros de agua, no vasos, 3 litros de agua. Al día, ¿no, verdad? Al día, al día. ¿Y cómo se Entonces, distribuye eso? Porque tomamos, la gente no, doctor, la gente no calcula bien qué es un litro de agua. ¿Cuántos vasos tiene un litro para la gente saber cómo va a espaciar la toma de esa sí, cantidad de agua? sí, aproximadamente 4 vasos de agua es 1 litro. Por eso es que usted oye que comúnmente se habla de 8 vasos de agua. Pero ahora está muy fácil. Usted simplemente mide una botellita de agua que trae medio litro. O sea, es sencillo. Usted se toma 4 botellitas de agua al día y ya usted suplió las demandas metabólicas de ese día. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que no nos tomamos ni 2 botellitas de agua al día, porque yo calculo con muchas personas que están a mi alrededor, inclusive médicos, que prácticamente no toman agua. Entonces ya a esta hora de la mañana, ya yo me he tomado medio litro de agua, como hacen los japoneses, que lo primero que hacen cuando se levantan es que se toman medio litro de agua y ya tienen suplido un 25% de las demandas. O sea que es fácil. Entonces muchas personas que de una botellita de agua toman 4 veces. Si usted comenzó a tomársela, tómese esa botellita de agua y acostúmbrese. Pues bien, otro tipo de cálculos son los cálculos de ácido úrico. El 10% de las piedras formadas en los riñones son de ácido úrico. Entonces, por eso es que nosotros como nefrólogos tenemos que hacerle todos esos análisis al paciente. ¿Cómo está el ácido úrico en sangre? ¿Cómo está el ácido úrico en la orina de 24 horas? ¿Cómo está el calcio en orina de 24 horas? ¿Cómo está la hormona paratiroidea? Y el otro porcentaje de cálculos son cálculos por infecciones de las vías urinarias, que son los denominados cálculos de Struvita. Son unos cálculos que son los más peligrosos y se forman en el parénquima renal secundario a las infecciones de vías urinarias a repetición. Es decir,
son más frecuentes en las damas porque las damas son quienes tienen más infecciones de vías urinarias. Y usted va a ver a una mujer que tuvo 4 episodios de infecciones de vías urinarias al año y esa paciente no fue al médico, simplemente se automedicó, creó resistencia, cuando luego tenemos una bacteria E. coli o Klebsiella resistente a todos los antibióticos. Entonces vamos a tener un cálculo o una piedra de un material llamado estrubita. Entonces, ese tipo de cálculos va a dañar el riñón. Por eso, los cálculos renales y las infecciones de vías urinarias a repetición son causa importante de insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no damos un tratamiento a tiempo adecuado, si no tomamos las medidas del lugar, vamos a tener grandes cantidades de pacientes en esta zona, en República Dominicana, por ejemplo, que es un país muy tropical, donde se consume poca agua, donde se suda mucho, entonces vamos a tener, y por eso es que tenemos cada día una mayor incidencia de pacientes con cálculos renales. Los cálculos renales, por ejemplo, nosotros decimos siempre al paciente, señores, a usted le diagnosticaron una piedra, usted sabe que esa piedra está obstruyendo un riñón, o debe de acudir de manera urgente a donde su médico, urgente a donde su urólogo. Cada día que pasa que esa piedra está obstruyendo riñón, es parte del riñón que se va a ir muriendo. Y entonces el riñón, las nefronas que se mueren, ya no se van a recuperar lamentablemente, sino que las que quedan van a tener que duplicar o multiplicar su función y a la corta o más a la larga vamos a tener a un paciente con insuficiencia renal crónica. Existen medicamentos para ayudar a expulsar las piedras, que los médicos sabemos, pero depende del tamaño que tiene esa piedra. Señora, a veces me dicen a mí algunos pacientes, doctor, yo quiero botarla. Y yo le digo, no, es que mide 1.5 centímetros y el uréter no tiene esa anchura. Entonces, tenemos ya que es cirugía, ya es cirugía. El dibujo. Claro que sí, tenemos que dibujar al paciente para que entienda. Entonces, yo le digo a mis colegas, tenemos que ser pacientes con los pacientes. El médico tiene que ser paciente con el paciente, porque muchas veces no le explicamos al paciente el altísimo riesgo que tiene con el hecho de tener una piedra en uréter. O sea, no le explicamos que con 4 semanas que dure obstruido se puede dañar un riñón. 4 semanas, licho, si la obstrucción es completa. Entonces, a veces el paciente simplemente le dijimos, no, mira, hay que operarlo, hay que... Nada, se lo dijimos. El paciente a veces hasta malinterpreta, cree que ese médico lo que quiere es dinero y no. Entonces, por eso yo le digo a mis colegas, tenemos que explicarle claramente el riesgo altísimo que hay de tener un cálculo, una piedra que esté obstruyendo un riñón, que esté en el uréter y que no haya podido salir. Hemos tenido a pacientes que se dedican a tomar calmantes para el dolor provocado por el cólico nefrítico. Entonces, ese riñón recibiendo analgésicos o calmantes, que son uno de los medicamentos más tóxicos para los riñones, calmante todos los días durante un mes, 2 meses, 3 meses. Hemos tenido algunos pacientes entonces que van a necesitar diálisis de por vida. ¿Por qué? Porque tratándose un dolor de un cálculo renal, usaron calmante por 3 meses y hoy están en diálisis. Entonces, por eso es que yo les digo a mis queridos colegas, vamos a aplicarle mucho mejor, con más detenimiento a los pacientes, vamos a explicarles sobre las consecuencias que se someten de no llevarse a cabalidad de la recomendación médica. Y con eso posiblemente nosotros vamos a evitar que muchos pacientes pues caigan en diálisis. Tiene mucho que ver, doctor. Que tiene mucho que ver, doctor, que el cólico nefrítico es el... Salud, ¿me escucha, doctor? Sí, ahora sí, dígame a ver. No, que tiene mucho que ver también con la educación de la gente para atender preventivamente. Sí. Cualquier síntoma que le brinde mínimo, como usted dijo ahorita, atender rápido ese síntoma y las precauciones de tomar, por ejemplo, mucho líquido, esa cosa, pero la gente no está consciente en eso. Primero todavía le hace falta
mucho más accesibilidad a los centros médicos, a la atención primaria, porque eso es básico. Sí, pero hay una situación con respecto a que ya todo el mundo tiene acceso a la internet y todo el mundo cuando tiene un problema busca por la internet datos. Inmediatamente usted tiene piedra en los riñones, usted va a ir a internet y va a buscar y usted va a buscar a ver cuáles son las complicaciones de ese paciente. Usted va a ver cuáles son las complicaciones que hay por efecto de tener una piedra que esté obstruyendo. O sea que la educación es parte también de usted buscar sobre su cuerpo. Bueno, básico, doctor. Cualquier mensaje final que usted quiera redondear esta ilustrísima cátedra que usted nos ha dado hoy sobre los cálculos renales, sus clasificaciones, sus orígenes, sus consecuencias y la suerte de prevenir la atención a ese mal que afecta al riñón, que el riñón es lo que sostiene parte de la vida. La salud Claro de que un sí. cuerpo, de un ser humano, está muy ligada a la salud del riñón, al buen funcionamiento de los riñones en esa parte. Sí, lo más importante en todo caso es que si a usted le hicieron el diagnóstico de que tiene piedra en los riñones, una sonografía o simplemente de forma casual, usted fue por otra cosa, pero le enviaron una sonografía y en la sonografía reporta que hay cálculos renales, trate de ir al nefrólogo para confirmar en realidad el tamaño del cálculo y todo, porque si está alojado en el riñón, pues posiblemente tardará mucho tiempo en que le pase factura. Pero si usted se la lleva al nefrólogo, ese nefrólogo le puede dar las orientaciones precisas para ver cómo ese cálculo podría eliminarse. Entonces es importante usted no quedarse así, hace un año me hicieron una sonografía y salí que tenía piedra en los riñones. Entonces cuando usted vaya, puede ser demasiado tarde. Es importante acudir a su chequeo rutinario. Siempre hemos hablado de lo que es el médico de cabecera. Usted como paciente tiene que tener un médico de cabecera, que puede ser el médico familiar, el internista, el ginecólogo, el nefrólogo, etcétera. Y se va a encargar de dirigirlo hacia toda la actividad médica y con esa forma usted va a evitar muchas complicaciones, dicho, y amigos televidentes. Entonces, la próxima Bueno, semana vamos a tratar de tener un tema similar, dicho. Hasta la próxima. bueno, similar usted lo trae de importancia cada lunes. Le agradecemos siempre esta exposición que usted nos hace para orientación y cura para la prevención de salud del pueblo dominicano que nos escucha. Muchas gracias, doctor, y hasta el lunes próximo. Ok, bye bye. Bueno, bueno, después de esta exposición, esta disertación del doctor Alfredo Polanco, pues nosotros vamos a una pausa, Manuel y Alejandro. Entonces venimos con otros temas ya en los minutos finales del programa. Adelante, muchachos.